Si el journaling te ha dado pereza toda la vida, este video es para ti. Y es que a mí me pasaba exactamente lo mismo. Todo el tiempo veía en redes a personas hablando sobre este tema, pero cada vez que pensaba en comenzar a hacerlo, algo en mí decía que pereza. Siempre encontraba estructuras, listas de preguntas, fórmulas para supuestamente hacerlo bien. Y eso sí, todos los días sin falta. Y la verdad, todo esto ya me quitaba las ganas incluso antes de empezar. Además, me costaba muchísimo poner en papel lo que yo realmente sentía. La introspección no era algo fácil para mí. Por eso hoy te voy a contar cómo el journaling se convirtió en una de mis herramientas más poderosas y no fue siguiendo ninguna regla. Bueno, mi historia con el journaling empezó hace algunos años cuando yo ya comencé a escuchar que el escribir en papel todas las cosas que tú pensabas o las cosas que tenías dentro de tu mente era muy beneficioso para ti. Y recuerdo que yo siempre tenía mis cuadernos porque a mí me encanta hacer cursos, me encanta ver clases y siempre tenía cuadernos para anotar toda la información más importante. Y lo que empecé a hacer es que ciertos días en los que no me sentía tan bien, por alguna razón comenzaba a escribir mis sentimientos, todo lo que tenía rondando en mi mente. Y la verdad era algo que comencé a practicar poco a poco porque no era para mí una tarea fácil. Y la verdad es que el deseo de escribir aparecía justamente en momentos de quiebre. Por ejemplo, en días en donde yo me levantaba un poco triste, desmotivada por cualquier motivo, esos días que normalmente nos pasan a todos. O también cuando comenzaba a ver que tenía algún patrón que se repetía o alguna acción o algo que yo ya no quería hacer, siempre lo escribía. También escribía mucho y me soltaba cuando quería expresar cosas que me decepcionaban de mí misma o algo que sentía que no podía cargar más dentro. En fin, todo esto pasaba sobre todo cuando tenía días difíciles. La verdad es que me costaba mucho y de alguna manera me obligaba a hacerlo porque sentía que tenía tantos pensamientos en mi cabeza que tal vez esta práctica podría ayudarme a sentirme mejor. Y la verdad es que después de todo ese esfuerzo sentía una sensación como que me sacaba una carga de encima. Y me sentía muchísimo más tranquila, hasta experimentaba que podía seguir haciendo mis actividades con un mejor ánimo. Al principio la verdad no tenía una estructura ni una frecuencia, recuerdo mucho que podían pasar semanas o meses. Me parece súper curioso porque justo hace poco estuve revisando y releyendo los cuadernos y siempre que tenía mis clases en algún punto del cuaderno tenía algún texto donde me desahogaba. Y ahora que los vuelvo a leer siento que fue una práctica que en su momento me hizo muchísimo bien. Y bueno, después de todo ese tiempo llegó un momento trascendental en mi vida. Cuando hace un año dejé mi país, Ecuador, para emigrar a Canadá con mi familia. Y bueno, como entenderán, fue comenzar una vida nueva, literalmente comenzar desde cero y resolver muchísimas cosas a la vez. Y ese fue el momento en que compré un cuaderno destinado solo para el journaling justamente una semana después de llegar. La verdad es que en ese momento tan complejo sentí la necesidad de tener un espacio donde pueda escribir todo lo nuevo y todo lo que comenzaba a experimentar. Al principio intenté seguir al pie de la letra un formato de journaling que había visto en redes, pero no lo pude sostener más que unos pocos días porque quería hacerlo perfectamente. Pensaba demasiado en lo que tenía que escribir y los días fueron pasando, hasta que simplemente llegó un punto en que terminaba sin escribir absolutamente nada. Y justo sobre este tema del perfeccionismo y de cómo sobrepensar nos paraliza, voy a hablar más a profundidad en un siguiente video. Si quieres estar pendiente y que no se te pierda, suscríbete al canal. Y bueno, retomando la historia, justo en ese momento fue cuando me dije, esto no puede ser un estrés más para mí. Porque estaba en una etapa compleja de mi vida y lo que en realidad necesitaba era algo que me ayude a sentirme mejor, que me ayude a liberarme y no que me genere rechazo y que me agobie. Y ahí empecé a fluir mucho más. Comenzaba a hacer textos libres, habían otros días que lo que quería hacer era escribir frases que me habían gustado o que me habían resonado mucho. También tenía momentos en que me gustaba escribir aprendizajes de algún libro que había leído, de algún podcast o de alguna película. También habían días que no me sentía tan bien y lo que me nacía escribir era darme ánimos a mí mismo, recordarme lo que valgo, darme esa motivación y ese empuje. En fin, sacar lo que sea que me daba vueltas en la cabeza o que me hacía sobrepensar demasiado. También lo que llegaba a hacer es que escribía ideas random o cualquier idea que se me venía en la cabeza durante el día y las reflexionaba en mi cuaderno. Decidí que tenía que ser un espacio libre, sin presión, donde de verdad pueda fluir. Básicamente un espacio completamente mío y a mi manera. La verdad que viéndolo en retrospectiva, el hábito del journaling me ha enseñado muchísimo. También a entenderme mejor y ver las cosas con más claridad. Además, para mí escribir en papel tiene algo diferente, algo más profundo. Sin embargo, si para ti es más difícil, podrías, por ejemplo, comenzar a escribir en las notas de tu celular. No a todos nos funciona lo mismo. A mí me pasa que cuando quiero anotar ideas rápidas lo hago en mi teléfono. Y luego, cuando estoy haciendo journaling, las aterrizo con más calma. En cuanto a la frecuencia, no creo que haya una correcta. Tú puedes hacerlo todos los días o realmente cuando sientas que lo necesites. Yo, por ejemplo, no lo hago a diario y siento que me ayuda muchísimo. La hora también depende muchísimo de ti y de tu contexto.
Yo personalmente lo hago temprano en la mañana porque tengo 3 hijos y he encontrado que ese es el mejor momento para mí. Porque digamos que ese es mi espacio de calma y de silencio. Por ejemplo, también podrías probar hacerlo en la noche porque incluso siento que te podría ayudar a soltar el día y a dormir mejor. Definitivamente la única manera de encontrar tu forma es ir probando. Porque literalmente cuando dejé de buscar la manera correcta, encontré la mía. Aprende a escucharte. Si sientes que te hace sobrepensar demasiado, definitivamente no es tu manera. Recuerda, lo correcto es lo que a ti te sirve. Y bueno, entonces, ¿qué hago con todo esto? Simple, empieza hoy. Abre un cuaderno, el que tengas, y escribe literalmente lo que te salga, lo que te nazca, lo que tengas en la cabeza o en el corazón. Básicamente eso que sientas que necesitas sacar en ese momento. Porque el journaling más poderoso no es el que hacen todos, sino el que vas construyendo a tu manera. Con tu propia voz, con eso que realmente necesitas expresar, procesar y soltar. Y no olvides contarme en los comentarios cuál es la enseñanza que más te llevas de este video. Me encantaría leerte. Y antes de cerrar, quiero darte las gracias por estar aquí y quedarte hasta el final. De verdad lo valoro muchísimo. Recuerda que en este proceso estamos creciendo y aprendiendo juntas. Nos vemos muy pronto en el siguiente video.